Cuando pensamos en el Imperio Británico en la India, solemos pensar en cosas materiales. Pensamos en el diamante Koh-i-Noor que se encuentra en la Torre de Londres. Pensamos en las estatuas de la Reina Victoria, en los grandes ferrocarriles y en la arquitectura de Nueva Delhi. Observamos las joyas de la corona y las vemos como el símbolo de la riqueza robada. Pero lo cierto es que el saqueo físico fue solo una distracción. Los diamantes, los rubíes y las estatuas de oro eran simplemente monedas sueltas que se encontraban en los cojines del sofá. El verdadero robo, el robo que cambió la trayectoria de la historia de la humanidad, no fue cometido por soldados que saqueaban palacios. Fue cometido por banqueros sentados en tranquilas oficinas de Londres. No se hizo con espadas ni mosquetes, se hizo con tipos de cambio y políticas fiscales. Se hizo manipulando el precio de la plata y el oro. Investigaciones económicas recientes realizadas por historiadores audaces han puesto una cifra a este robo. La cifra es de 45 billones de dólares. Eso significa que 45 billones de dólares fueron drenados de la India a Gran Bretaña entre 1765 y 1938. Para poner esa cifra en perspectiva, es 17 veces mayor que el Producto Interior Bruto Anual total del Reino Unido en la actualidad. Es una suma de dinero tan grande que es casi imposible de comprender. Fue suficiente para financiar la revolución industrial, librar 2 guerras mundiales y construir el mundo occidental moderno. Y todo fue sustraído mediante una sofisticada estafa financiera que convirtió a todo el subcontinente indio en un mecanismo para generar dinero gratis para el Tesoro británico. Para entender cómo funcionó esta estafa, debemos remontarnos al principio. Debemos entender cómo era el mundo antes de la llegada de los británicos. A principios del siglo XVIII, la India era el taller industrial del mundo. Producía el 25% de la producción manufacturera mundial. Los textiles de Bengala eran los más finos que existían. El acero producido en el sur de India era de una calidad que los herreros europeos no podían replicar. Los astilleros de Gujarat construían barcos más resistentes y rápidos que cualquier otro de la Marina Real Británica. Durante siglos, la relación entre Europa e India era simple. Europa quería productos indios, pero India no los quería. Los británicos no tenían nada que vender que los indios desearan. La lana británica era demasiado cálida para el clima indio. La manufactura británica era rudimentaria y primitiva en comparación con la artesanía india. Así que durante cientos de años, el comercio fue unidireccional. Los comerciantes británicos navegaban a la India en barcos llenos de plata y oro. Pagaban a los comerciantes indios en lingotes de oro y plata y regresaban con especias y textiles. Para Europa esto era un problema. Perdían plata. La India era conocida como el sumidero de los lingotes de oro del mundo. Los romanos se quejaron de ello, los españoles se quejaron de ello y los británicos se quejaron de ello. La riqueza del mundo fluyó hacia el este y allí se quedó. Pero en 1757 todo cambió. La Compañía de las Indias Orientales derrotó al Nawab de Bengala en la batalla de Plassí. De repente, una corporación privada se convirtió en dueña de la provincia más rica de Asia. En 1765, adquirieron el Diwani, que era el derecho a recaudar impuestos en Bengala. Ese fue el momento en que el curso del río se invirtió. Ese fue el momento en que comenzó la sequía. Antes de 1765, la Compañía de las Indias Orientales tenía que traer plata de Londres para comprar textiles indios. Después de 1765, dejaron de traer plata. En su lugar, utilizaron el dinero de los impuestos que recaudaban de los campesinos bengalíes para comprar los productos. Piensen en lo que esto significa. El campesino indio pagaba impuestos a la compañía usó ese mismo dinero para comprar telas a los campesinos, luego tomó esa tela y la vendió en Londres con enormes ganancias. Los indios, en esencia, pagaban a los británicos para que se llevaran sus mercancías. Era un sistema de hurto organizado en tiendas donde la víctima proporcionaba el dinero al lodro. Pero esto era solo el comienzo. El Imperio Británico se dio cuenta de que no podía depender únicamente de los impuestos. Necesitaban un sistema más sofisticado para extraer riqueza de todo un continente. Necesitaban controlar la moneda misma, y esto nos lleva a la gran tragedia monetaria del siglo XIX.
la guerra entre la plata y el oro. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, tanto la plata como el oro se usaron como moneda. La India se rige por el patrón plata. La rupia era una moneda de plata, contenía un peso específico de plata pura. La libra esterlina se rige principalmente por el patrón oro. Durante mucho tiempo esto no importó, porque el tipo de cambio entre la plata y el oro era estable. Aproximadamente 15 onzas de plata valían una onza de oro. Esta relación se había mantenido estable durante siglos, pero en la década de 1870 el desastre azotó los mercados de la plata. Se descubrieron enormes minas de plata en Nevada y Latinoamérica, inundando el mundo con su oferta. Al mismo tiempo, el recién formado imperio alemán decidió adoptar el patrón oro y vertió sus enormes reservas de plata en el mercado. El precio de la plata se desplomó. Para un país como India, que mantenía su riqueza en plata, esto fue una catástrofe. El valor de la rupia comenzó a desplomarse frente a la libra esterlina. En 1870, una rupia valía unos 2 chelines. Para 1890, había caído a poco más de un chelín. El dinero en los bolsillos del pueblo indio perdía la mitad de su valor en el mercado internacional. Si India hubiera sido un país independiente, podría haberse protegido. Podría haber impuesto aranceles a las importaciones o podría haber adoptado el patrón oro. Pero India no era independiente. Era una colonia dirigida en beneficio de Londres. Y los banqueros de Londres vieron la crisis de la plata no como una tragedia, sino como una oportunidad. Se dieron cuenta de que podían utilizar la diferencia entre la rupia de plata y la libra de oro para crear un mecanismo de deuda permanente. Este mecanismo se denominó cargos internos. Esta era una factura que el gobierno indio debía pagar a Gran Bretaña cada año. Era aparentemente un pago por el privilegio de ser gobernado por Gran Bretaña. India debía pagar el ejército británico estacionado en India, India debía pagar las pensiones de los funcionarios británicos que se habían retirado a Londres, India debía pagar el equipo de ferroviario que Gran Bretaña les vendía a precios inflados, y, crucialmente, India debía pagar intereses sobre la enorme deuda que el gobierno británico le había impuesto. Aquí estaba la trampa. Los impuestos en India se recaudaban en rupias de plata a los campesinos, pero los impuestos domésticos debían pagarse en libras de oro a Londres. A medida que el precio de la plata se desplomaba, el gobierno indio tenía que recaudar cada vez más rupias solo para pagar la misma cantidad de deuda en libras de oro. Era una espiral interminable. Si la rupia perdía la mitad de su valor, el campesino tenía que renunciar al doble de grano, al doble de algodón y al doble de trabajo solo para permanecer en el mismo lugar. El gobierno británico podría haberlo solucionado, podrían haber permitido que India adoptara el patrón oro. La clase mercantil india lo imploró, querían una segadora de oro para competir con la soberanía británica, pero Londres se negó. Mantuvieron deliberadamente a India en un patrón plata mientras el resto del mundo se movía al oro. ¿Por qué lo hicieron? Porque era rentable para el comercio británico. Una rupia barata significaba que las exportaciones indias eran baratas para los compradores británicos. Significaba que Gran Bretaña podía comprar trigo, algodón y yute de India a precios bajísimos. Pero también significaba que India no podía permitirse comprar maquinaria ni tecnología del exterior, porque su moneda estaba demasiado débil. Mantenía a India atrapada como proveedor de materias primas y consumidor de productos británicos terminados. Desindustrializó a la India mediante la política monetaria. Pero la estafa fue más allá del tipo de cambio. Implicaba la extracción física de oro de India. El gobierno británico estableció un sistema llamado leyes municipales. Este es un término financiero complejo para un truco simple. Imagina que eres un comerciante británico en Londres y quieres comprar té de la India. Tienes libras de oro. Normalmente enviarías ese oro a la India para pagar al productor de té indio. Si lo hicieras, la India se enriquecería con oro. Las reservas de oro de la India crecerían. Pero el gobierno británico no quería que el oro fluyera hacia la India, así que lo interceptaron. Le dijeron al comerciante británico, no envíes el oro a la India, en su lugar, entrégaselo al secretario de Estado para la India en Londres. A cambio, te darán un papel llamado factura del Consejo. Envías este papel por correo a la India, cuando el agricultor indio de té lo recibe, lo lleva al gobierno colonial de Calcuta, donde le entregan rupias impresas en la India, prácticamente con ingresos fiscales de la nada. Entonces, ¿qué pasó con el oro? El oro se quedó en Londres, se depositó en el Banco de Inglaterra, se utilizó para respaldar la libra, se utilizó para prestar a empresas británicas, se utilizó para financiar al ejército británico. El oro que se suponía que debía pagar los productos indios nunca llegó a la India.
India recibió rupias en papel, lo que impulsó la inflación local, mientras que Londres obtuvo el activo duro. Este sistema significaba que la India exportaba sus productos gratis. El oro que se suponía que debía entrar en la India como pago fue secuestrado en Londres. Los economistas llaman a esto la absorción del superávit de la balanza comercial de la India. India tenía un enorme superávit comercial con el mundo. Vendían mucho más de lo que compraban. Según todas las leyes de la economía, India debería haber acumulado enormes reservas de oro y haberse convertido en el banquero mundial. Pero debido a las leyes municipales, el oro se desvió a Londres. El impacto de esto en el campesino indio fue devastador. Para pagar sus impuestos en una moneda que perdía valor constantemente, los campesinos se vieron obligados a cambiar de cultivos alimentarios a cultivos comerciales para la exportación. Dejaron de cultivar arroz y trigo para sus familias y comenzaron a cultivar algodón, opio e índigo para el Imperio Británico. Tuvieron que exportar para sobrevivir. Tuvieron que vender su grano al mercado global para obtener la plata con la que pagar impuesto a los británicos. Esto condujo al horroroso espectáculo de la salida de alimentos de la India en tiempos de hambruna. A finales del siglo XIX, una serie de terribles hambrunas azotó la India. Millones de personas murieron de hambre. En la hambruna de Madrás de 1877 perecieron aproximadamente 5 millones de personas. Y sin embargo, ese mismo año, la India exportó una cantidad récord de trigo a Gran Bretaña. Las líneas telegráficas y los ferrocarriles que los británicos afirmaban ser un regalo a la India, en realidad se utilizaban para extraer el grano del interior y enviarlo a Londres. Los ferrocarriles eran el sorbo por el cual el vampiro bebía la sangre. El virrey Lytton, quien estaba a cargo de la India durante la hambruna, se negó famosamente a intervenir. Creía en el libre mercado. Creía que si el precio del trigo era más alto en Londres que en Madrás, entonces el trigo debía ir a Londres. Argumentó que interferir en el mercado volvería perezosos a los campesinos. Insistió en que el impuesto a la plata se recaudara con absoluta rigidez. Si un campesino no podía pagar, sus tierras eran confiscadas. Para salvar sus tierras, los campesinos vendían las joyas de su familia. Vendían brazaletes de plata a sus esposas, vendían las pequeñas cantidades de oro que habían ahorrado durante generaciones. Este era el oro de la miseria. Durante las hambrunas, toneladas de oro fluían de las aldeas de la India a las bóvedas del Banco de Inglaterra. El sufrimiento del campesino indio era la liquidez que mantenía solvente al Imperio Británico. Cuando la Bolsa de Londres se desplomaba o cuando el Banco de Inglaterra necesitaba reforzar sus reservas, le apretaban las tuercas a la India. Contraían la oferta monetaria en la India, lo que obligaba a subir los tipos de interés y a expulsar más oro del país. El Imperio Británico era esencialmente un gigantesco esquema piramidal, y la India era la base de la pirámide. La estabilidad de la libra esterlina, la moneda que gobernaba el mundo, dependía de los excedentes robados a la India. Gran Bretaña tenía un déficit comercial con el resto del mundo. Compraban más de Estados Unidos y Europa de lo que vendían. Deberían estar en la ruina, pero equilibraron sus cuentas usurpando los excedentes de la India. Usaron las ganancias de la India para financiar su propio consumo. Al finalizar la primera parte de esta historia, vemos un sistema perfectamente diseñado para la extracción. Vemos una manipulación monetaria que devalúa el trabajo de millones de personas. Vemos un sistema fiscal que obliga a la exportación de alimentos mientras la gente se muere de hambre. Y vemos cómo el oro de Oriente se apila en las bóvedas de Occidente. Pero la historia no termina en el siglo XIX. A medida que el mundo avanzaba hacia las guerras mundiales, la escala del robo aumentaría. Los británicos encontrarían nuevas formas de aprovechar la riqueza india para librar sus guerras, y en el acto final del imperio llevarían a cabo un último truco financiero que acabaría con los ahorros de una nación y dejaría a la India independiente con un cuenco de mendigo. A principios del siglo XX, la sangría financiera de la India se había convertido en una máquina bien engrasada. El sistema de facturas municipales y la manipulación de la rupía de plata significaba que Londres tenía en práctica un cheque en blanco sobre los recursos del subcontinente. Pero el mundo geopolítico estaba cambiando. La Primera Guerra Mundial estaba al horizonte, y las exigencias al Tesoro británico estaban a punto de dispararse. El robo estaba a punto de pasar de un flujo constante a una avalancha torrencial.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Gran Bretaña necesitaba dos cosas: necesitaba soldados y necesitaba dinero. India le proporcionó ambas. Más de 1 millón de soldados indios sirvieron en las trincheras de Europa y en los desiertos del Oriente Medio, pero la contribución financiera fue aún más asombrosa. El gobierno británico simplemente cobró a la India el costo de la guerra. Lo llamaron un regalo. El contribuyente indio pagó el reclutamiento, el equipo y el transporte de las tropas que luchaban para defender el Imperio Británico. Este regalo ascendió a cientos de millones de libras. Fue un regalo otorgado por una población sin voz ni voto. Pero el verdadero delito financiero del siglo XX ocurrió durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un capítulo de la historia que rara vez se enseña en las escuelas británicas, pero que permanece como una cicatriz en la memoria económica de la India. Implica un concepto conocido como los balances de la libra esterlina. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Gran Bretaña estaba aterrorizada. Sabían que no podían permitirse luchar contra Alemania solos. Necesitaban los recursos de todo el imperio. Convirtieron a la India en una enorme base de suministro para el esfuerzo bélico. Las fábricas indias producían uniformes, municiones y acero. Los agricultores indios cultivaban alimentos para alimentar a los ejércitos aliados. Gran Bretaña necesitaba estos bienes, pero no tenía dinero para comprarlos. La economía británica estaba destrozada. No les quedaba oro para enviar a la India, así que idearon un nuevo sistema. Simplemente prometieron pagar más tarde. Cada vez que el gobierno británico compraba bienes de la India, abonaba el pago en una cuenta bancaria en el Banco de Inglaterra en Londres. Estas eran las saldos de Sterling. Era esencialmente un pagaré. India le prestaba a Gran Bretaña el dinero para la guerra. El Banco de Reserva de la India imprimió rupias para pagar a los proveedores locales en India, lo que provocó una inflación masiva en el país, mientras que el gobierno británico depositaba promesas en papel en una bóveda en Londres. Al final de la guerra, en 1945, esta deuda se había vuelto colosal. Gran Bretaña le debía a India 1.250 millones de libras. En dinero actual, eso equivale a cientos de millones de dólares. Fue un cambio radical en la historia. Tras 2 siglos de saqueo, Gran Bretaña se había convertido en deudora e India en acreedora. India, técnicamente, había pagado su propia ocupación y financiado el esfuerzo bélico británico hasta el punto de que Gran Bretaña estaba profundamente endeudada con su propia colonia. La lógica dictaría que al terminar la guerra e independizarse India, Gran Bretaña devolvería este dinero. Este capital podría haberse utilizado para impulsar la economía india, podría haber construido presas, centrales eléctricas y universidades. Eran los ahorros acumulados de una nación que había sufrido hambre y exceso de trabajo durante la guerra. Durante la hambruna de Bengala de 1943, donde murieron 3 millones de personas, Winston Churchill continuó desviando envíos y suministros de alimentos de la India para reservar reservas para Europa. Los alimentos que podrían haber salvado a esos 3 millones de personas se compraron con estas libras esterlinas. Los saldos en libras esterlinas estaban literalmente empapados en sangre. Pero cuando terminó la guerra, el gobierno británico analizó la deuda y decidió que simplemente no quería pagarla, o mejor dicho, no podía pagarla sin perjudicar su propio nivel de vida. El famoso economista John Maynard Keynes, a menudo considerado un genio liberal, jugó un papel oscuro en esto. Asesoró al gobierno británico sobre cómo gestionar la deuda india. En privado, expresó su desprecio por las reclamaciones indias. Sugirió que quizás la deuda debería cancelarse o reducirse. Argumentó que India debería haber contribuido al esfuerzo bélico de todos modos. Al final, Gran Bretaña no incumplió abiertamente sus pagos porque eso habría destruido la credibilidad de la libra esterlina a nivel mundial. En cambio, hicieron algo más insidioso: bloquearon los saldos. Cuando India se independizó en 1947, el nuevo gobierno indio les pidió su dinero. Los británicos dijeron: no pueden tenerlo todo de una vez, se lo entregaremos en pequeñas cantidades a lo largo de muchos años. Congelaron los activos. Luego vino la segunda parte del truco, la devaluación. En 1949, Gran Bretaña devaluó la libra frente al dólar. Debido a que la rupia india estaba vinculada a la libra, el valor de los ahorros de India se desplomó de 1,80. Al retrasar el pago y luego devaluar la moneda,
Gran Bretaña canceló efectivamente un porcentaje masivo de la deuda. Pagaron a India con dinero que valía una fracción de lo que valía cuando se apropiaron de los bienes. Fue el último gran harto del imperio. Esta maniobra financiera tuvo consecuencias devastadoras para la recién independizada India. India comenzó su vida como nación libre con una enorme desventaja. El capital que debería haber estado disponible para el desarrollo estaba bloqueado en Londres, perdiendo valor cada día. India enfrentó serias escaseces de dólares. No podían importar la tecnología que necesitaban de Estados Unidos porque su riqueza estaba atrapada en libras. Esto obligó a la India a una economía cerrada. La obligó a adoptar políticas económicas restrictivas solo para sobrevivir. La pobreza de la India posterior a la independencia no fue solo resultado de malas políticas locales, fue resultado directo de la escasez de capital provocada por Londres. El legado de esta manipulación de la plata y el oro sigue siendo visible hoy. La cifra de 45 billones de dólares calculada por los economistas no es solo un número en una página, representa el potencial perdido de una civilización. Si esa riqueza hubiera permanecido en la India y se hubiera invertido a tasas normales de interés compuesto, India probablemente sería hoy una nación del primer mundo. La revolución industrial que comenzó en Gran Bretaña fue impulsada por capital indio. Las máquinas de vapor de Manchester y los ferrocarriles de Liverpool se construyeron a costa del drenaje de plata indio. Los historiadores a menudo hablan de los beneficios del imperio. Hablan de los ferrocarriles, las leyes y el idioma inglés. Pero si nos fijamos en los hechos, el ferrocarril fue una herramienta de extracción, no un regalo de caridad. Se construyó con el dinero de los impuestos indios a un costo inflado para beneficiar a los fabricantes de acero británicos, y fue diseñado para transportar mercancías fuera del país, no para desplazar a la gente. El truco de la plata fue la clave. Al mantener a la India en un patrón plata en depreciación mientras los amos poseían el oro, Gran Bretaña se aseguró de que los términos de intercambio siempre fueran en contra de la colonia. Era un casino amañado donde la casa no solo fijaba las probabilidades, sino que también cambiaba el valor de las fichas cuando empezaban a perder. Incluso los conceptos de tercer mundo y primer mundo son producto de esta historia. Vemos a la India hoy y vemos una nación en desarrollo, y a Gran Bretaña y vemos una nación desarrollada. Suponemos que esto se debe a cultura, geografía o innovación, pero la historia financiera nos muestra que fue una transferencia. Una nación se desarrolló a expensas de la otra. El desarrollo de Occidente se financió con el subdesarrollo de Oriente. El sistema de facturas municipales, los impuestos internos, los flujos de oro en dificultades y los balances en libras esterlinas eran los engranes de una máquina diseñada para dejar al descubierto un continente. Era limpio, era legal, se hacía con contadores y tratados. No se requirieron masacres para trasladar el oro, solo una firma en un papel en Whitehall. Cuando los británicos finalmente abandonaron la India en 1947, dejaron atrás un país con una tasa de alfabetización del 12% y una esperanza de vida de 32 años. Dejaron un país que había experimentado crecimiento nulo de renta per cápita durante 2 siglos. Dejaron un país que se había transformado de fabricante mundial en un proveedor indigente de materias primas. Y mientras la Union Jack caía y la India ascendía, las bóvedas del Banco de Inglaterra permanecían llenas del oro que una vez respaldaron las rupias del campesino bengalí. La historia de la rupia de plata en la libra de oro es la historia de cómo se construyó el mundo moderno. Es una historia que desafía la narrativa de la superioridad occidental. Muestra que la mano invisible del mercado fue guiada por el puño de hierro del imperio, y nos recuerda que en el juego de las naciones, el arma más poderosa no es el fusil, sino la moneda. Los 45 billones de dólares se han perdido. Nunca se podrán devolver, pero comprender cómo se tomaron es el primer paso para reclamar la historia que fue robada junto con ellos. Yo soy John y este es el canal de Historias Cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás ser de los pocos que lo vieron venir. No olvides suscribirte. Únete a quienes ven lo que otros hacen.